Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que escuchan esta reflexión. De inicio quiero expresar mi más cálido saludo a los padres de la Iglesia del Nazareno de San Jerónimo. Qué bendición ser padres y cumplir responsablemente el rol asignado por nuestro Padre Dios. Un abrazo fraterno con especial afecto para cada uno de ustedes. El mismo sentir para todos los padres en República Dominicana. Bendiciones. El tema de hoy, la iglesia que Dios bendice. La iglesia que Dios bendice. David Morse es el nombre de un misionero inglés que ministró en el Perú por la década de los 80. Tuve el privilegio de escucharlo en una de sus conferencias pastorales, que la tengo guardada en mi corazón y es práctica de mi ministerio. La iglesia que Dios bendice era el título de la conferencia. La base bíblica, Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Decía el misionero que la iglesia que Dios bendice es aquella que obedece el mandato de la unidad, el mandato de la oración, de la adoración, es aquella que obedece el mandato de la evangelización. Debo confesar que dicho mensaje lo he compartido con diversas iglesias locales en la República Dominicana y me ha servido como modelo para estructurar otros mensajes parecidos. El tema de hoy presta el título a la conferencia del Dr. Morse. Sin embargo, lo estructuramos conforme a la necesidad de nuestra iglesia contemporánea, de nuestra iglesia local, tan cargada de vicisitudes, pero que necesita imperativamente perseverar en el Señor. De manera que expondré temáticamente la iglesia que Dios bendice. En primer lugar, la iglesia que Dios bendice es aquella que encarna la vida de Jesús. Los valores y principios que cultivamos en la vida dirigen nuestra existencia, se convierten en filosofía de vida, nos ayudan a ser congruentes con lo que creemos y actuamos. Encarnar a Jesús en nuestras vidas nos permitirá serle fieles por el resto de nuestra existencia, en medio de las circunstancias que nos toque vivir. Más claro, en medio de la pandemia y el rigor de otras condiciones de vida que son atentatorias a nuestra humanidad. Jesús requiere fidelidad, perseverancia de su iglesia. Para lograr esto, analicemos algunos pasajes de la Escritura. Primero, encarnar a Jesús implica morir y vivir con Él. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo es contundente al decir: estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, y Cristo vive en mí. Parafraseando, mi vida está encarnada en Cristo. Él vive en mí, y todo lo que hago o vivo se fundamenta en la fe cristiana, porque Él me amó y se entregó a crucifixión por mí. Encarnar a Jesús implica morir y vivir con Él. Segundo, encarnar a Jesús es vivir y expresar el amor como lo hizo el Maestro. El texto, Juan capítulo 15, versículos 10 al 14. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado.
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La clave para ser amados por Cristo es guardar sus mandamientos, es decir, hacer lo que Él mismo hizo con relación a su Padre. Amar a los demás, por lo tanto, es obedecer el mandato que Jesús nos lega y otra vez nos pone su ejemplo. Él dio su vida por nosotros, a quienes nos identifica como sus amigos. Y para mantenernos en esa relación hay que obedecer el mandato. Entonces, el amor a los demás fluye a raudales. Pregunto, ¿cómo podemos amar a los demás si estamos separados de Jesús? Encarnar a Jesús es amar como Él lo hizo. Tercero, encarnar a Jesús es vivir la humildad suprema. Voy a citar a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Humildad es la cualidad que Dios nos confiere para vivir en consonancia con la vida de Jesús, totalmente sujeto y obediente a su Padre, haciendo empatía y amando al ser humano, entregando su vida para el perdón de pecados de cada persona. La humildad se contrapone a la altivez, a la soberbia, al orgullo, a la arrogancia. La humildad se contrapone a la sobrevaloración personal en desmedro del respeto al otro. La humildad también se contrapone a la discriminación racial, cultural, social. La humildad nos ayuda a amar a nuestro prójimo, a Dios, a nosotros mismos. Solo hay que saber que la humildad de Cristo debe ser también la nuestra. Encarnar a Jesús es vivir la humildad suprema. Cuarto, encarnar a Jesús es vivir en obediencia total. Voy a citar Mateo capítulo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. El contexto literario anterior de este párrafo es el Sermón del Monte. Dicho de otro modo, es la conclusión de dicho sermón. Habría que leerlo para saber las enseñanzas de Jesús y acomodarnos a ellas. Pero aquí Jesús apela a la obediencia de sus discípulos, es decir, a llevar a la práctica de vida todo lo que acaba de enseñar, hacer carne en sus vidas las enseñanzas del Maestro. Cito algunas: pobreza en espíritu, llorar para ser consolados, práctica de mansedumbre, hambre y sed de justicia, ser misericordiosos, procurar la pureza de corazón, ser pacificadores, ser luz y sal de la tierra, cumplir la ley, practicar la oración y dar muchos frutos, etc. Si queremos configurar una iglesia que Dios bendice, hay que encarnar a Jesucristo en nuestras vidas. Recuerdo unas líneas de un himno: obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Quinto, encarnar a Jesús debe ser una de nuestras metas. Vuelvo a citar a Filipenses en el capítulo 3, los versos 7 al 11.
Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hay muchas cosas en la vida que obstaculizan nuestro avance en la fe cristiana. Menciono algunas: negligencia, pereza, falta de prioridades, anteponer actividades, descuido, soberbia, arrogancia, actitud medalaganaria, cristianismo personalizado, etcétera, etcétera. A todo lo antedicho hay que renunciar. Pablo lo hizo, nos dio el ejemplo. Las cosas que él hacía antes de convertirse en Pablo las estimaba como ganancia. Finalmente las calificó como basura en su vida. Tuvo que deshacerse de ello. De pronto supo que Cristo es la vida. Había que alcanzarlo, había que imitarlo, seguirlo, obedecerle. Cristo se constituyó en su meta y luchó hasta el final de su existencia para parecerse a Cristo. ¿Cuánto más nosotros? Debemos despojarnos de todo comportamiento que obstaculice nuestra fidelidad a Cristo, nuestra perseverancia en la fe cristiana. Debemos encarnar a Jesucristo si hemos de configurar una iglesia que Dios bendice. En segundo lugar, la iglesia que Dios bendice es a ella que ora sin cesar. Y sobre la oración debo decirles que no es opcional, es un mandato. El apóstol Pablo nos dice: orad sin cesar. Sin cesar es no dejar de hacerlo. Al igual que la respiración para la vida, morimos y no respiramos. La vida espiritual se fortalece si oramos permanentemente, sin cesar. Es el mandato que debemos obedecer. Razones hay más que suficientes para orar de modo personal, también de modo comunitario. Nuestra iglesia muestra una debilidad en este aspecto. Solo el 15% de la membresía participa en el culto de oración vía Zoom. En tiempo de pandemia hemos aprendido a usar las aplicaciones de WhatsApp y envío de videos y otros detalles, pero no hemos hecho el esfuerzo de bajar la aplicación de Zoom para participar de nuestro culto de oración. Espero que ese tiempo lo esté dedicando realmente a la oración. La iglesia que Dios bendice obedece el mandato de la oración. Segundo, la oración es una práctica del pueblo de Dios y de su iglesia. Los israelitas consistentes en la oración, así lo fueron. Abraham, José, Moisés, los reyes, los profetas, derramaron su corazón en oración. Daniel el profeta y sus amigos vencieron pruebas muy difíciles que atentaron contra su vida. En eminente peligro, la oración los libró. La iglesia se inició en oración. Previo al Pentecostés, durante la persecución inmediata, durante la expansión del ministerio apostólico, a través del proceso de la historia cristiana, la iglesia oró indeteniblemente y continúa en oración hasta que Cristo venga. Las pruebas, dificultades y vicisitudes no pasarán a menos que la iglesia se incline ante Dios, busque su rostro, se arrepienta. Entonces Dios oirá desde los cielos, nos perdonará y sanará nuestra tierra. Tercero, la oración es un imperativo para vencer las pruebas y suplicar milagros al Todopoderoso. Cito a Santiago en el capítulo 5, versos 13 al 18. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.
Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La aflicción para dejar de ser requiere oración. Las enfermedades para dejar de ser requieren oración. Los pecados cometidos por los agraviados es por la oración que son perdonados. Hay que recordar, la oración del justo puede mucho. De paso, el escritor nos da una lección. Hay que estar en óptimas condiciones con Dios para orar a fin de que se produzcan sanidades, milagros y prodigios. Elías el profeta es puesto como ejemplo que a pesar de sus debilidades físicas, oró para que no lloviese y así fue. Luego oró para que descendiera la lluvia y así fue. Resultados, la tierra dio mucho fruto. Conclusiones. Número 1. Somos el pueblo de Dios y queremos ser bendecidos por Él, no hay duda. La iglesia del Nazareno de San Jerónimo intenta hacer su mayor esfuerzo para ser bendecida desde los cielos, tampoco hay duda. Número 2. Sin embargo, debemos recordar lo que hemos escuchado hoy. La iglesia que Dios bendice es aquella que encarna la vida de Jesús. Esto implica morir y vivir con Él, expresar el amor como lo hizo el Señor, vivir en humildad suprema, obedecer a Dios en todo. Jesús es nuestra meta redentora. Tercera conclusión y última. La iglesia que Dios bendice es aquella que ora sin cesar. Es un mandato que hay que obedecer a pie juntillas. Fue y es una práctica del pueblo judío y de la iglesia. Es un imperativo para vencer las pruebas y las dificultades. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, Dios de la iglesia, en este momento suplico tu bendición a favor de ella. Bendícela para que se mantenga firme y constante en los caminos de la fe cristiana. Oh Dios, ayúdanos a encarnar a Jesús en nuestras vidas. Ayúdanos a orar sin cesar. Y confiando, oh Dios, en la oración de fe, es que en este momento intercedemos por todos aquellos que sufren el rigor de la pandemia y el rigor de otras enfermedades. Te pedimos, Padre amado, tu intervención poderosa sanando esos cuerpos, volviéndoles la salud, restaurándolos en vida plena. Una súplica especial, Padre, de bendición para todos los padres que hoy celebramos este día maravilloso. Glorifícate en la vida de cada uno y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.